Hola, mucho gusto. Mi nombre es Arnan López y el día de hoy voy a hablar acerca de una obra del romanticismo del autor Juan Montalvo titulada Las Catilinarias. Bueno, primero que todo, para empezar a hablar un poco acerca de lo que es esta obra del romanticismo importantísima en la historia ecuatoriana, es necesario que nosotros abarquemos y sepamos que en la historia de América, y en especial en la del siglo XIX, encontramos una serie de obras literarias que están muy apegadas a la realidad histórica del momento. Por lo general, estos escritos suelen estar en forma o, bueno, enfocados 100% a lo que sería la realidad histórica del momento. Más que todo, este tipo de escritos en no muchas ocasiones fueron diseñados en un tipo ensayos o discursos. En el caso de esta obra de las Catilinarias fue escrita a nivel de ensayo. Es importante mencionar también que estas personas que participaron en los escritos de estos tipos de ensayos participaron activamente en la emancipación y en las primeras partes de la vida de las repúblicas latinoamericanas. Por ende, es difícil encontrar un país de América que esté más que todo poco centrado en lo que serían escritores que no hayan tenido la necesidad de escribir al nivel del romanticismo lo que ellos vivieron. Uno de esos casos, en el sentido ecuatoriano, en el caso de Ecuador, la gran figura que palpó nuestro país fue Juan Montalvo. Montalvo era el prototipo de prócer de Latinoamérica decimonónica, es decir, que él venía de una cultura vastísima, conocía mucho las metrópolis y el resto de Europa, pero cuando llegó aquí a Ecuador, él encontró problemas y él veía que su tierra no estaba en las condiciones óptimas para poder ser una sociedad sustentable. Por ende, ¿qué hizo él? Él sabía de estos problemas y de los anhelos que tenía su tierra, así que lo que hizo fue participar activamente de forma política, con el fin de tratar de buscar un cambio. Es así como podemos ver que también él sufría en el sentido del ver la peor parte que había en Latinoamérica, el cómo nuestra sociedad no progresa, el cómo hay poco éxito. Y bueno, echando un vistazo a la cronología de su vida, nos podemos dar cuenta que vivió muchos años de su madurez fuera de Ecuador. Eso fue uno de los problemas principales y una de las razones por las cuales él en la obra de Las Catilinarias, que es una obra ensayística, trató de dar un reflejo de lo que era su vida. Este reflejo, vamos a analizarlo, vamos a ver la vida o la situación en la que se puso Montalvo en aquel momento y saber por qué esta obra se llama Las Catilinarias. Bueno, vamos por puntos. Primero, ¿qué es Las Catilinarias? Las Catilinarias son un conjunto de dos ensayos publicados por el escritor ecuatoriano Juan Montalvo entre 1880 y 1882. Estos escritos tenían como finalidad realizar una crítica hacia el dictador Ignacio Vintimilla, general que ocupaba poderes sociopolíticos y estructurales de nuestro país en los años de 1876. El título de Las Catrinarias trata de rememorar lo que serían las actitudes idénticas que tuvo Cicerón en contra del conspirador Catilina. En nuestro caso sería Montalvo con la desencadenada furia ¿cómo se podría decir? Demoledora y castiza contra Ignacio de Ventimilla. Esto hacía que él, es decir, Montalvo, quisiera ir sin titubeos y mostrar todos los vicios y todas las negligencias que tenía este gobernante. Con el regreso de Montalvo al Ecuador, este escritor se encontró con una realidad política y social desalentadora, la cual criticó fuertemente a través de su escrito.
Esta publicación fue dirigida hacia la ciudad de Ambato, alejado 100% del centro del país, porque se sabía que no iba a llegar a oídos o a la vista de la mayoría del público en general. Sobre todo, cabe señalar que él quería alejar esto de los ojos de la presidencia de Gabriel García Moreno. Es por esto que cuando Gabriel García Moreno se entera de este escrito, fue castigado con el primero de una serie de exilios que sufriría en el transcurso de su vida. Es aquí que esto se convertiría en una de las claves de la existencia de Montalvo, puesto que participaría en la política de su país desde lejos. Siempre quiso participar en la política, pero debido al exilio que tuvo, no pudo hacerlo. Sin embargo, ¿él qué hacía? Él trataba de mostrar su descontento o de poner representantes que llevaran su ideología y apoyarlos, así sea desde fuera. El escritor ecuatoriano pasó gran parte de su vida a caballo entre el Ecuador y el exilio, en países como Francia, Panamá, Colombia, Perú. Estos últimos países, específicamente Colombia, él se instauró ahí, en la ciudad de Ipiales, y es ahí donde encontró su segundo hogar. Más no una estabilidad económica, porque todo su rédito económico lo tenía en Ecuador, pero sí tenía algo en concreto, y eran las ideas claras y brillantes de cómo él veía que podía cambiar el continente americano. Es así como al él tener estas ideas y al él participar de forma indirecta en la política, amigos allegados a él y participantes en temas políticos le dieron ayudas económicas, ya que eran admiradores a mil del trabajo de Montalvo. Es por eso que esta obra es tan particular, porque pese a que son dos ensayos y se muestra y se refleja claramente lo que sería y lo que él quería demostrar sobre el reflejo de la negligencia y poca sabiduría que tenía el gobernante Veintimilla, el cual nos damos cuenta y reflejamos que no es más que una forma de expresar el sentimiento atrapado que él tiene. Por aquella razón, es considerado una obra del romanticismo. Montalvo, más allá de su rol como escritor, fue un pensador. Él llegó a utilizar sus ensayos y artículos como una idea o como la vía principal para participar en la política. Cuando él escribió las Catilinarias, las escribió con la intención de expresar su pensamiento. Este mismo pensamiento se caracterizó por su marcada tendencia a las ideas liberales que él tenía. Por lo tanto, fue un claro opositor al clero que existía en nuestro país y a aquellos conservadores que querían, por sobre toda costa, que el país no cambiara y que siguiera igual. No obstante, el principal objetivo de crítica a través de su pluma fue la figura del dictador Ignacio Vintimilla. En sus escritos, Montalvo puso de manifiesto su amplia cultura, donde en sus escritos él siempre hizo una referencia a otras obras literarias. Por eso es que señalamos mucho el tema de lo que sería las Catilinarias en el caso de Cicerón y Catilina, porque él veía aquella situación y lo reflejaba o lo asimilaba con lo que ya había pasado en un tiempo en concreto y en una obra en particular que fue histórica. Cuando Ignacio Ventimilla fue derrocado, eh, Montalvo, una vez habiendo logrado su cometido con las Catilinarias, porque esta fue otra clave, las Catilinarias, esta obra, esta crítica social que él hacía con las Catilinarias a Ventimilla, logró llegar a muchos ojos y oídos de ecuatorianos que tenían el poder y tenían el descontento con este dictador. ¿Qué pasó aquí? Que al lograr derrocarlo, Montalvo se dio cuenta que lo que él no quería, lo que él quería no era un poder político, lo que él quería era un cambio de verdad. Y para poder llegar a ese cambio de verdad, él tenía que intentar hacer lo posible por derrocar a aquellas personas que limitaban a nuestro país de un progreso verdadero. Es así como él se rechazó participar en la vida política ecuatoriana y continuó con su estilo de vida sencillo y sin lujos. Específicamente,
él se fue a vivir a París, pero todo el rédito que tenía era aquí en Ecuador. Sin embargo, él vivió muy bien, debido a lo ya mencionado, pues sus amigos políticos siempre buscaban su ayuda y su consejo y pues lo apoyaban económicamente. Es aquí, en París, donde él centró y concentró su labor literaria, sus obras literarias. Es por esto que estas obras trascendieron, porque también fueron mandadas desde Europa. Cabe resaltar que nuestro país, y más que todo Latinoamérica, no es un lugar en el cual haya 100% una cultura literaria, una cultura lectora. Por ende, él sabía que había ciertos sectores de Ecuador en específico a los que sí podía llegar, pero podía llegar desde fuera. Es así como él vivió aquí en París y de hecho murió en esta ciudad en el año de 1899. Pero, no sin más, haber logrado un cambio de verdad con su obra de las Catilinarias y sobre todas las cosas, haber dado un mensaje claro a través de el romanticismo, como lo sería en este caso su obra. Una eminencia total aquella obra y una espectacular eh, historia enlazada con lo que él vivió y con un ejemplo claro de la historia de la antigua Roma. Pues sin más, yo me despido, espero que nos podamos ver una próxima vez y gracias por haber prestado atención a la explicación sobre las catilinarias y Juan Montalvo y lo que fue su vida y el por qué escogí esta obra, pues sencilla y únicamente porque tiene un mensaje claro y muy conciso y por sobre todas las cosas se usa el romanticismo como una clave o como un medio para que el, el ecuatoriano común pueda entender el sentimiento de Montalvo. Así sin más, me despido y nos vemos en la próxima.